Buenos días una vez más, mis amados hermanos. Qué gozo y qué privilegio estar en esta mañana para honrar el nombre del Señor, independientemente de cualquiera que sean las circunstancias. Nuestro llamado como iglesia es a congregarnos, a reunirnos para adorar al Señor, para honrar al Señor, para traer gloria al Señor. Y me gustaría que en esta mañana podamos tener la mejor disposición posible para recibir de parte del Señor el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Como ya anunciaba mi hermano Mauricio, en esta mañana se me ha dado el privilegio de poder exponer la palabra de Dios para ustedes, así que les ruego por favor que estemos atentos a lo que el Señor quiere decirnos en la mañana de hoy. El 14 de octubre de 1876 nació en la ciudad de Toronto un famoso predicador, teólogo, pastor y autor de varios libros, un hombre llamado Harry Ironside, quien fuese conocido por servir en el ministerio pastoral por 19 años en la iglesia Moody en la ciudad de Chicago. A lo largo de su vida, Ironside predicó y enseñó la palabra de Dios a lo largo de todos los Estados Unidos, ganándose el apodo del arzobispo del fundamentalismo. Cuenta la historia que en cierta ocasión Ironside fue desafiado públicamente a debatir con un ateo muy famoso llamado Arthur Lewis, un conferencista agnóstico que le ofreció al famoso predicador una charla en el hall de la Academia de Ciencias para demostrar la causa de la transformación de las personas. Después de escuchar la propuesta de Arthur Lewis, que buscaba obviamente ridiculizar el poder transformador del mensaje del Evangelio, Harry Ironside le respondió con las siguientes palabras, y cito textualmente: acepto tu propuesta, pero con estas condiciones. En primer lugar, que prometas llevar contigo a la plataforma a un hombre que alguna vez fue un rufián, un esclavo de los hábitos pecaminosos, pero que te escuchó, o algún otro profesor del agnosticismo, y fue ayudado de ese modo y se convirtió en un hombre nuevo, y hoy es un miembro respetado de la sociedad, todo por su incredulidad. En segundo lugar, que aceptas llevar contigo a una mujer que una vez se perdió en todo sentido de la decencia, pero que ahora puede testificar que el agnosticismo vino a ella mientras estaba profundamente en pecado e implantó en su mente un odio a la impureza y un amor a la santidad, que puso un nuevo poder en su vida y la libró de sus deseos básicos, de modo que ahora es una mujer dulce, limpia y casta a través de su creencia en la Biblia. Hermanos, espero que estén entendiendo el sarcasmo y la ironía detrás de las palabras de Ironside. Ahora, mi amigo, si está de acuerdo, yo prometo estar allí con 100 de esos hombres y mujeres que una vez fueron almas perdidas y escucharon el Evangelio de Jesucristo, lo creyeron y encontraron una nueva vida y felicidad en Él. ¿Aceptas mis términos? Al igual que Arthur Lewis, no son pocas las personas en la actualidad que piensan que
Lo único que necesita el ser humano es modificar ciertos patrones o malos hábitos en su vida y cambiar las circunstancias que rodean el contexto en el que éste se desarrolla, para que sea una persona moral o éticamente correcta. Algunos, como Arthur Lewis, piensan que lo único que necesitamos es recibir cierta educación en valores humanos, en ética práctica, tanto en el ámbito familiar como en el plano educativo. La inmensa mayoría de la gente piensa que lo único que necesitamos es seguir ciertos principios morales que guíen las decisiones y las acciones diarias que tomamos para demostrar que podemos ser buenas personas. Para aquellos que piensan de esta manera, el cambio en la conducta de las personas no se encuentra en la eficacia del poder transformador del Evangelio. Para los que piensan al igual que Arthur Lewis, ellos consideran que todo depende de aquellas acciones significativas que el ser humano puede hacer por sí mismo, sin la necesidad de una intervención sobrenatural de parte de Dios en el hombre. Por otro lado, existen personas que, denominándose cristianos, han malinterpretado equivocadamente el mensaje de la gracia y del perdón de Dios en el Evangelio, como si fuese una licencia para vivir como desean, sin considerar las estipulaciones o las enseñanzas morales de Dios en la Biblia. No son pocos los creyentes que, movidos por las presiones sociales, han terminado conformando su moralidad, conformando su conducta a la cultura que les rodea, en lugar de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. En el peor de los casos, muchos cristianos han racionalizado o justificado su comportamiento contrario a lo que las enseñanzas de la palabra de Dios dice, porque ellos no desean, no están dispuestos a realizar cambios radicales en su vida. La inmensa mayoría de la gente prefiere adaptarse a la cultura y al sistema de este mundo que vivir de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. En algunos casos se puede observar a muchos que, llamándose cristianos, solo aparentan o solo tienen una apariencia externa de religiosidad. Muchos asisten a la iglesia, muchos leen la Biblia, muchos oran en público, muchos entregan sus ofrendas regularmente, muchos participan de las actividades de la iglesia. Sin embargo, su vida demuestra que no tienen un compromiso genuino con una vida transformada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es muy fácil ver cristianos aparentando ser cristianos, pero en verdad no lo son. Y lo que ha pasado es que hemos llegado erróneamente a pensar que ser cristianos o ser buenas personas y seguir viviendo a nuestra manera es lo mismo, aunque eso implique desobedecer las exigencias de Dios en el Evangelio. No son pocas las personas que declaran que puedo ser cristiano y seguir viviendo a mi manera. ¿Conoces a algunos de ellos? ¿Has escuchado alguna vez a alguien declarar tal aberración? Amados hermanos míos, ningún creyente genuino que ha sido salvado en Jesucristo y que disfruta de todas las bendiciones divinas que le son acreditadas sobre la base de su nueva identidad en Cristo, debería tener un pensamiento tan superficial del poder transformador del Evangelio.
Como pecadores salvados, como pecadores perdonados, como pecadores reconciliados en Jesucristo, usted y yo deberíamos vivir ahora de acuerdo a lo que somos. Pero no según los parámetros morales y los estándares sociales de nuestra cultura, sino debido a la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas. Jamás podríamos decir que podemos ser creyentes y seguir viviendo como viven los pecadores en este mundo. Sería ilógico pensar que podemos llamarnos o autodenominarnos cristianos y seguir viviendo como vivíamos antes. Si hemos sido perdonados en Jesucristo, si hemos sido salvados en Jesucristo, reconciliados en Jesucristo, entonces debemos vivir como lo que somos. Si somos hijos de Dios, estamos en Cristo, entonces, ¿qué se espera que hagamos? Pues se espera que usted y yo manifestemos una conducta cristiana que esté alineada con la nueva identidad que ahora tenemos. No simplemente porque hemos hecho una reforma moral en nuestro comportamiento, sino por causa de la obra salvadora, por causa de la obra transformadora del Evangelio que nos transforma para seguir viviendo, reflejando las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. Mis amados hermanos, el propósito del Evangelio no es hacerte una buena persona. El propósito del Evangelio no es cambiar tu conducta. El propósito del Evangelio es salvarte y reconciliarte con el Dios del cual has estado alejado. Sin embargo, la buena conducta que se espera de ti como un creyente salvado es el resultado de la obra del Evangelio en tu vida. De manera que, si has sido salvado y perdonado en el Evangelio, ahora, por consiguiente, se espera que vivamos de acuerdo a lo que somos. Dicho de otra manera, si no estás viviendo de acuerdo a lo que se espera de ti en el Evangelio, entonces es muy probable que no hayas sido salvado. Porque en aquellos en quienes el Evangelio de Jesucristo ha obrado para salvación, ahora viven y se comportan de acuerdo a lo que son. La pregunta para usted en esta mañana es: ¿estás viviendo ahora de acuerdo a lo que eres en Jesucristo? ¿Estás viviendo ahora de acuerdo a lo que eres en Jesucristo? ¿Es tu conducta cristiana un reflejo de la nueva vida que ahora tienes en Cristo? ¿Qué tipo de actitudes estás manifestando en tu comportamiento cristiano como parte del cuerpo de Cristo? Pues la pregunta es: ¿eres de aquellos que siguen viviendo a su manera sobre la base de sus resoluciones moralistas? ¿Eres de aquellos que solo has hecho unos retoques a tu conducta moral para aparentar que eres un cristiano? ¿O eres un cristiano salvado que ahora vive el Evangelio de Jesucristo? ¿En qué condición estás? Pues en la mañana de hoy, mis amados hermanos, trataremos de responder todas estas preguntas a la luz de lo que enseña la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 28 al 30. Efesios, capítulo 4, versículos 28 al 30. Mis amados hermanos, esta es una sección sumamente conocida para nosotros. Antes de leer el texto, permítanme anunciarles que este sermón es parte de una serie que he decidido compartir con ustedes. Es parte de
varios sermones basados en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 30. Son 7 sermones basados en esta sección. En la mañana de hoy, bueno, ya hemos visto anteriormente los versículos del 25 al 27. En otra ocasión vimos los versículos 31 y 32. Y en la mañana de hoy vamos a ver los versículos del 28 al 30. Solo que les anticipo que por cuestiones de tiempo solo vamos a ver el versículo 28. Versículo 28. Y voy a dejar los versículos 29 y 30 para 2 oportunidades más. 2 oportunidades más. Entonces, mis amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículos 28 al 30. Note conmigo lo que la palabra de Dios dice. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Bueno, ¿qué estaremos aprendiendo no solamente en esta mañana, sino a lo largo de esta serie? ¿Cuál es el principio que sobresale en este pasaje? Bueno, en esta mañana estaremos aprendiendo que nuestro compañerismo cristiano debe reflejar las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. Repito nuevamente, a través de este pasaje el Señor nos enseña que nuestro compañerismo cristiano debe reflejar las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es mi intención? ¿Qué es lo que pretendo lograr en ustedes? Pues mi propósito es que usted y yo podamos manifestar una conducta cristiana que esté alineada con nuestra identidad en el Evangelio. Repito, mi propósito es que usted y yo podamos manifestar una conducta cristiana que esté alineada con nuestra identidad en el Evangelio. Ahora, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿cómo podemos en nuestro compañerismo cristiano reflejar las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo? Siendo que estamos llamados a reflejar estas actitudes, la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues en la mañana de hoy estaremos considerando tres maneras que nos ayudarán a reflejar en nuestro compañerismo cristiano las actitudes que resultan de nuestra vida en Cristo. Pero tal como ya les anticipé, mis amados hermanos, solo en la mañana de hoy estaremos considerando la primera de estas tres maneras. Estas tres maneras que nos ayudarán a reflejar en nuestro compañerismo las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo son: número 1, compartiendo del fruto honroso de nuestro trabajo. Número 1, compartiendo del fruto honroso de nuestro trabajo. Segunda manera, cuidando el enfoque de nuestras palabras. Y eso lo veremos en el versículo 29. Y la tercera manera es evitando entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y eso lo veremos en el versículo 30. Hermanos, he titulado esta serie Manifestando las actitudes de la nueva vida en Cristo. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta mañana?
Oh Padre, delante de ti estamos una vez más. Señor, cuán hermoso y cuán glorioso eres. Cuán excelso, Señor, es tu nombre. Te rogamos, Dios mío, en esta mañana que tú hables a tu iglesia y a tus hijos y a tu pueblo aquí reunido a través de tu palabra. Permite, Señor, que el mensaje y la verdad que has puesto en mi mente y en mi corazón sea, Señor, también una convicción y una realidad que enseñe, redarguya, corrija e instruya a mis hermanos en esta mañana. Que el testimonio de tu palabra, revelado en tu palabra, Señor, nos impacte y nos transforme. Y que podamos salir de este lugar deseando, Señor, vivir para tu gloria y amarte más a ti y a Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, he titulado esta serie Manifestando las actitudes de la nueva vida en Cristo. Antes de adentrarnos en las maravillas de este pasaje, me gustaría poder recordarles algunos apuntes relacionados, primeramente con el contexto general de la carta y en segundo lugar con el contexto inmediato que rodea el pasaje que estaremos abordando en la mañana de hoy. Lo primero que debo recordarles es que la epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo de acuerdo a las evidencias internas que encontramos en la carta, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículos 21 y 22, demuestran que el apóstol Pablo fue el escritor de esta carta. Esta carta fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma, tal como se describe en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 27 y en el capítulo 28, versículos 16 al 31. Esta carta a los Efesios frecuentemente ha sido reconocida junto a Filipenses, Colosenses y Filemón como una de las epístolas de la prisión. Una de las epístolas de la prisión. La carta a los Efesios fue intencionalmente escrita para exhortar a los creyentes de Éfeso y de las demás comunidades cristianas a comportarse de una manera éticamente responsable en correspondencia con su nueva identidad como cuerpo de Cristo. La pregunta que el apóstol Pablo está tratando una y otra vez en esta carta es: ¿cómo se espera que vivamos o actuemos los cristianos en virtud de lo que ahora somos y tenemos en Jesucristo? Hermanos, esta es una pregunta que usted y yo debemos frecuentemente hacernos. Esta es una pregunta en la cual usted y yo diariamente deberíamos estar pensando. ¿Cómo se espera que yo, siendo un cristiano salvado en Jesucristo, ahora viva o me comporte de acuerdo a lo que soy? La epístola a los Efesios posee una estructura sumamente reconocible. Los primeros 3 capítulos constituye la sección doctrinal de esta carta en la que el apóstol Pablo describió la nueva identidad que ahora tenemos los creyentes como parte del cuerpo de Cristo. Se menciona, por ejemplo, que los creyentes fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Se dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Se dice que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo y perdonados según las riquezas de su gracia. Se dice que fuimos salvados por la gracia de Dios. Se dice que somos ciudadanos del reino de Dios. Y así, hermanos, tenemos una gran cantidad de descripciones acerca de lo que usted y yo ahora somos en Jesucristo. Por otra parte, los últimos 3 capítulos de esta carta constituyen la sección
práctica. Mientras que los primeros 3 capítulos tienen que ver con la sección doctrinal, los últimos 3 capítulos tienen que ver con la sección práctica. ¿Cómo vivo ahora de acuerdo a esa identidad que ha sido descrita? Pudiéramos resumirlo de esta manera. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con la descripción de la identidad del creyente en Cristo, mientras que los últimos 3 capítulos tienen que ver con la aplicación de la identidad de los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo se espera que ahora viva en los diferentes escenarios o contextos en el que me desarrollo? Principalmente en la iglesia. Eso lo vemos en los versículos del capítulo 4, versículo 25, hasta el capítulo 5, versículo 21. ¿Cómo me comporto en la familia? Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 4. Y cómo me comporto en la sociedad en general, como vemos en el capítulo 6, versículos del 5 al 20. Hermanos, nuestro pasaje, el pasaje que estamos estudiando a lo largo de esta serie, se encuentra obviamente ubicado en la sección práctica de la carta. Este pasaje tiene que ver con está relacionado con los imperativos que encontramos acerca de la conducta del creyente. Por ejemplo, si hay una palabra que vemos que frecuentemente se menciona en estos capítulos, es la palabra andad. La palabra andad. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo vemos también en el capítulo 4, versículo 17. ¿Quién lo lee conmigo? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Lo vemos también en el capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda, y asimismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Note conmigo en el capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Lo vemos también en el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. De manera que estos 3 capítulos, hermanos, están muy íntimamente relacionados con la manera en la que ahora nosotros vivimos o andamos de acuerdo a lo que somos en Jesucristo. El párrafo que antecede a nuestra sección, los versículos del 17 al 24, la palabra de Dios contrasta el comportamiento pecaminoso de los incrédulos por causa de su vieja naturaleza depravada, como vemos en los versículos del 17 al 21, con la conducta espiritual que ahora se espera de los creyentes en Jesucristo. Aquellos que han sido creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, como vemos en los versículos del 22 al 24. De manera que lo que la palabra de Dios está mostrando aquí ahora es cuál debería ser nuestra respuesta frente al hecho, frente a la realidad de lo que ahora somos como nuevas criaturas en Jesucristo. Hermanos, ninguno de nosotros está en el proceso de ser nuevas criaturas. Cada uno de nosotros, en el momento en el que depositamos nuestra confianza en Jesucristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que ahora en Jesucristo deberíamos comportarnos como nuevas criaturas. La palabra del Señor define esta palabra como, no tanto como una nueva criatura, sino como una nueva creación, para hablar de la transformación que la
el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros en el Evangelio. De manera que si ahora eres una nueva criatura en Jesucristo, se espera que vivas de acuerdo a lo que eres. En ese sentido, lo que encontramos en esta sección, en los versículos del 25 al 32, es una serie de mandatos específicos acerca del compañerismo, del comportamiento cristiano que debe caracterizar tu vida y mi vida si ahora somos y estamos en Jesucristo. En primer lugar, debemos practicar una comunicación sincera. Y eso lo vimos en el versículo 25 hace varios meses atrás. En segundo lugar, debemos evitar el enojo progresivo. Y eso lo vimos en los versículos 26 y 27. Tal como veremos en la mañana de hoy, debemos compartir el fruto honroso de nuestro trabajo. Es el tercer tipo de comportamiento. 4, debemos tener cuidado del enfoque de nuestras palabras. 5, debemos evitar entristecer al Espíritu Santo de Dios. 6, debemos desechar los hábitos pecaminosos del mundo. Y 7, debemos cultivar las virtudes distintivas de Jesucristo. Y eso lo vemos en el versículo 32. Hermanos, todo esto es el contexto en el que se encuentra el pasaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. De manera que espero que se estén anticipando para recibir de parte del Señor su mensaje. Tal como ya les he mencionado, en la mañana de hoy aprenderemos que nuestro compañerismo cristiano debe reflejar las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo, a fin de que usted y yo manifestemos una conducta cristiana que esté alineada con nuestra identidad en el Evangelio. Ahora sí, la primera manera que nos ayudará a reflejar estas actitudes es compartiendo el fruto honroso de nuestro trabajo. Compartiendo del fruto honroso de nuestro trabajo. Hermanos, note conmigo una vez más lo que afirma la palabra de Dios en el versículo 28. El que hurtaba, ¿quieren leerlo conmigo, hermanos? Todos leamos juntos el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien, gracias mis amados hermanos. Al igual que sucedió en las exhortaciones anteriores, el apóstol Pablo en este versículo llamó la atención sobre ciertos hábitos, sobre ciertos patrones pecaminosos de la vieja naturaleza que debían ser reemplazados por las actitudes piadosas de la nueva vida que los creyentes ahora tenemos en Cristo. Si hemos sido buenos observadores, este pasaje tiene que ver con lo que la nueva naturaleza reemplaza de la vieja naturaleza que antes teníamos en Cristo. De manera que un principio teológico que podemos extraer de esta afirmación anterior es que en la vida cristiana o la vida cristiana no consiste en añadir una nueva naturaleza a la vieja naturaleza que antes teníamos. La inmensa mayoría de la gente piensa que ambas naturalezas pueden coexistir como dos realidades hermanas. Por eso es que este tipo de pensamiento ha llevado a algunos a decir, puedo ser cristiano y vivir a mi manera. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la vida cristiana consiste simplemente en añadir. Pero hermanos, esto es un pensamiento superficial del Evangelio. La vida cristiana no consiste en añadir.
La vida cristiana consiste en reemplazar los vicios inmorales, los vicios pecaminosos de la naturaleza depravada con las virtudes piadosas de la nueva vida en Cristo. No se trata de añadir una nueva naturaleza, sino reemplazar la vieja naturaleza por las virtudes o actitudes de la nueva naturaleza en Cristo. En este versículo 28, por ejemplo, la palabra de Dios nos exhorta, número uno, a reemplazar el robo fraudulento por el trabajo honrado. Se nos manda, número dos, a sustituir la vida ociosa por la laboriosidad productiva. Se nos manda a reemplazar el egoísmo personal desmedido por la generosidad desinteresada. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de reemplazar añadimos? ¿Podrían coexistir? En otras palabras, pueden vivir juntas de la mano la vida ociosa con la laboriosidad productiva, con el trabajo productivo. ¿Verdad que se contraponen, hermanos? Entonces, ¿cómo podríamos decir que podemos vivir a nuestra manera? ¿Cómo podemos decir que podemos adaptarnos a los parámetros de este mundo y no vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece? Con relación a esta verdad, el pastor John MacArthur expresó las siguientes palabras: la única evidencia confiable, hermanos, escuche bien, la única evidencia confiable de que una persona ha sido salvada no es una experiencia pasada de recibir a Cristo, sino una vida presente que refleja a Cristo. Hermanos, en lugar de seguir cargando sobre nosotros los harapos sucios del pecado, los harapos sucios de la vida depravada, todo creyente en Jesucristo es responsable delante de Dios de reflejar en su compañerismo cristiano las actitudes que caracterizan la nueva vida que ahora poseemos, lo cual implica también querer compartir con los demás del fruto honroso de nuestro trabajo, tal como observamos aquí en el versículo 28. Y ahora se me vino a la mente una ilustración que quisiera compartir con ustedes. Se cuenta que en cierta ocasión había un vagabundo a la entrada de uno de los restaurantes más prestigiosos en los Estados Unidos. Entonces un millonario, voy a resumir la ilustración porque está un poco larga. Un millonario pasó cerca de aquel vagabundo y al verlo con sus trapos sucios, sus harapos sucios, decidió regalarle un traje muy costoso. Y no solamente le regaló un traje muy costoso, sino que lo invitó para que cenara con él en este restaurante. Determinó el día y la fecha en el que este vagabundo debería presentarse para cenar con este millonario famoso, en este restaurante famoso. Pues cuenta la historia que el vagabundo, al ver el traje lujoso, decidió, por vergüenza, no utilizarlo, sino que decidió presentarse en el restaurante con los mismos harapos que había sido encontrado por el millonario. Al llegar al restaurante, el guardia de seguridad, al verlo de la manera en la que estaba vestido, le dijo: ¿qué haces? No puedes entrar aquí. El vagabundo le dijo: es que he sido invitado por X persona y vamos a cenar juntos en este restaurante. De la manera en la que estás vestido, es imposible que entres o seas invitado a cenar en este restaurante.
es que el millonario me regaló un traje muy costoso, pero me dio vergüenza y decidí venir de la manera en la que estoy vestido. Pues si te hubieses vestido con el traje que te regaló el millonario, entonces hubieses entrado. Hermanos, esta es la realidad de muchos cristianos. Se nos ha conferido el traje más lujoso. Se nos ha vestido con las prendas más lujosas. Las prendas de la nueva vida en Jesucristo. Sin embargo, la inmensa mayoría de las veces, por vergüenza a esta prenda tan hermosa, decidimos seguir cargando los harapos sucios de la vieja naturaleza que antes teníamos, antes de ser salvados. Cada uno de nosotros debería desprenderse de esos trapos sucios. Cada uno de nosotros debería tomar la decisión de no seguir cargando más con la suciedad y la perversión y la vida depravada que antes llevábamos. Cada uno de nosotros debería estar determinado en vivir ahora de acuerdo a lo que somos en Jesucristo. En este sentido, a la luz de este pasaje, hermanos, estaremos considerando 3 advertencias que nos ayudarán a compartir con los demás del fruto honroso de nuestro trabajo. 3 advertencias que nos ayudarán a compartir del fruto honroso de nuestro trabajo. Recuerden, hermanos, que estamos aprendiendo la primera manera que nos ayudará a reflejar en nuestro compañerismo cristiano las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. Esta primera manera es compartiendo del fruto honroso de nuestro trabajo. Y de esta primera manera estaremos considerando 3 advertencias. La primera advertencia es: evita cualquier tipo de conducta deshonesta. Evita cualquier tipo de conducta deshonesta. Observe una vez más lo que afirma la primera parte del versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Note la contundencia detrás de las palabras del apóstol Pablo. El que hurte, no hurte más. Hermanos, recordemos que en el primer siglo la ciudad de Éfeso era un centro comercial muy importante dentro del Imperio Romano. Era el contexto propicio para desarrollar toda clase de perversiones e inmoralidades humanas. Muchos de estos nuevos creyentes a los cuales el apóstol Pablo se dirigió provenían de diferentes trasfondos. Y es muy probable que muchos de ellos aún estuviesen practicando toda clase de hábitos pecaminosos, incluyendo específicamente robar. La frase que encontramos aquí y que introduce el versículo 28, el que hurtaba, tal como se traduce en la Reina Valera 1960, no hace honor a la palabra o a la manera en la que esta frase aparece en el idioma original. La frase el que hurtaba da la impresión de referirse a alguien que en su vida pasada lo hacía. Sin embargo, la mejor manera de traducir esta frase es el que hurta o el hurtador, haciendo referencia a la vida presente, a cierto hábito pecaminoso que se sigue realizando en el presente. Hermanos, el apóstol Pablo no está utilizando un lenguaje hipotético aquí. El apóstol Pablo no está diciendo, bueno, si hay algún ladrón entre ustedes, pues entonces que no siga robando. No es eso lo que está diciendo
el texto bíblico. De acuerdo con su uso en el idioma original, aparentemente habían algunos cristianos en las distintas comunidades de Asia Menor Occidental que continuaban practicando este hábito pecaminoso de robar. El término hurtar que encontramos aquí, o robar, se aplica a cualquier persona que practica el robo en cualquiera de sus variantes. Esta palabra hurtar literalmente significa apropiarse de algo sin el consentimiento del dueño o del propietario. Parafraseando esta frase inicial, sonaría de la siguiente manera: el que roba o el ladrón deje de robar inmediatamente. Sí. Hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes si alguien se parase acá al frente y se dirigiera a ustedes y les diría: el que está robando, deje de robar? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué tipo de pensamiento o sentimiento causaría esto o generaría esto en su corazón? Sin duda alguna, esta exhortación fue recibida como una gran corrección para esta primera comunidad de creyentes gentiles, pero principalmente para los judíos cristianos que, conociendo a la perfección la ley de Dios, habían caído en la tentación de tomar lo que no les pertenecía. El apóstol Pablo trajo a la memoria de estos creyentes un recordatorio del 8º mandamiento del Decálogo que dice: no robarás. De manera que quien lo practica no solamente niega la justicia de Dios, quien practica el robo desobedece abiertamente su ley. Mis amados hermanos que están aquí en esta mañana, el robo es un pecado tan moralmente detestable que la palabra de Dios nos exhorta a ni siquiera tener comunión con los ladrones. En 1 Corintios capítulo 5, miren conmigo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Le voy a pedir a mi hermano Roberto que él lea para nosotros 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Si quiere, mi hermano, póngase de pie mientras toma un poquitito de agua para agarrar combustible. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Primera. Primera los Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o mental, ni aun comáis. Con el tal ni aún comáis. Hermanos, pero la palabra de Dios no solamente nos exhorta a no tener comunión con este tipo de personas. La palabra de Dios también declara que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Como vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Lo puede leer mi hermano Roberto de nuevo? Ahí está cerquitita. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Hermanos, gracias, mi hermano Roberto. Hermanos, estas no son simples palabras. Esta es la declaración contundente de Dios hacia aquellos que cometen tal perversidad. ¿Alguna vez has pensado en la magnitud de lo aberrante que es el pecado de robar? Ahora, quizás algunos de ustedes dicen, bueno, eso está bien, eso está bonito, pero nada tiene que ver conmigo porque yo no soy un ladrón. Bueno, en el sentido técnico de la palabra, es muy probable que usted no sea un ladrón. Pero debo decirle que el robo puede adquirir muchas formas diferentes. Escuche lo que expresó el pastor John MacArthur acerca de esta idea. Hermanos, debo decir esto. No estoy hablando directamente de nadie, pero al mismo tiempo estoy hablando directamente para todos. Las cotizaciones exageradas de forma intencional, los costos operativos falseados y la apropiación desfachetada son prácticas comunes en el mundo de la industria y los negocios. Engrosar cuentas de gastos personales, reportar horas de trabajo en las que no se trabajó, abstenerse de declarar renta e ingresos a la entidad del gobierno encargada de recolectar impuestos y otros engaños de esta clase son todos actos de robo. Por otra parte, escuche también lo que expresó el teólogo Samuel Pérez Milos. Desatender el trabajo, no rendir lo necesario en las tareas demandadas, apropiarse de los elementos de la empresa en beneficio personal es hurtar. De igual modo, el empresario que no paga lo que es justo al trabajo realizado está hurtando. Fin de la cita. Hermanos, cualquiera de estas formas anteriormente descritas o cualquier otro tipo de conducta deshonesta que utilicemos para generar ganancias personales, para ganar bienes materiales fraudulentos, no debe formar parte ahora de nuestra nueva vida como creyentes salvados en Jesucristo. Si nosotros pensamos que porque somos cristianos no importa generar ingresos fraudulentamente, estás equivocado. Ninguna ganancia que provenga de fuentes deshonestas será aceptada por Dios como una contribución generosa para aquellos que padecen necesidad. Jamás será considerado un acto de generosidad delante de Dios cualquier recurso, cualquier bien material o cualquier dinero que venga de una fuente fraudulenta. Dios no puede aprobar lo que Él llama y denomina pecado, aun cuando para ti no lo sea. No importa cuántas necesidades puedas suplir con los bienes que recibas. Si proviene de una fuente deshonesta, entonces no es una contribución
generosa de un fruto honrado por tu trabajo. ¿Lo habías considerado de esa manera? ¿Alguna vez habías pensado así del robo? ¿Te has visto reflejado en algunas de estas formas? La primera advertencia, hermanos, es evita cualquier tipo de conducta deshonesta. La segunda advertencia que nos ayudará a compartir con los demás del fruto honroso de nuestro trabajo es: esfuérzate por realizar un trabajo honorable. Esfuérzate por realizar un trabajo honorable. Hermano, no solamente evita cualquier tipo de ganancia que venga o cualquier tipo de conducta que te haga ganar ganancias deshonestas. Por el contrario, o más bien, deberías esforzarte por realizar un trabajo que sea honorable delante de Dios. Observe nuevamente lo que declara la segunda parte del versículo 28. Sino, o más bien, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Hermano, contrario a aquellos que desean vivir de una manera ociosa, apropiándose de los bienes ajenos para seguir viviendo, la exhortación positiva que encontramos aquí es la de reemplazar este tipo de vicio con la virtud de la laboriosidad o del trabajo duro. Lo que el apóstol Pablo está destacando aquí es que en vez de vivir ociosamente de lo que podemos robar de los demás, en vez de hacer eso, deberíamos reemplazar ese hábito pecaminoso por el trabajo duro, forzoso, agotador, cansado. Note que el texto dice: si no trabaje. Si no trabaje. Y hermanos, una vez más, la Reina Valera no hace honor al texto sagrado. El texto original dice: sino más bien por el contrario, para enfatizar el contraste de esta idea que encontramos aquí. Recuerden que la primera parte era: el que roba, deje de robar. En vez de seguir robando, en otras palabras, el que roba, en vez de seguir robando, que trabaje. Que trabaje. En vez de seguir viviendo de los demás, que viva de su trabajo. Esa es la idea que encontramos aquí. Que viva de su trabajo. Hermanos, literalmente esta frase, esta palabra trabaje, literalmente se puede traducir como: sino más bien continúe trabajando hasta el cansancio. El gran problema de muchos de estos creyentes es que ellos pensaban que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo: trabajar y robar, pero principalmente lo primero. Pero el apóstol Pablo está diciendo: dejen de hacer lo primero y esfuércense por hacer lo segundo. El término trabaje que encontramos aquí, hermanos, esta es una palabra hermosa. Hermosa. En el idioma original, esta palabra se refiere al esfuerzo ocasionado por el trabajo manual, el trabajo con las manos, que resulta en un cansancio físico. Esta palabra que encontramos aquí puede ser traducida como: trabajen duramente hasta cansarse, trabajen duramente hasta desgastarse, hasta agotarse. Hermanos, esta debería ser la actitud de todo creyente salvado en Jesucristo.
de todo creyente salvado en Jesucristo. La idea aquí es: trabajen hasta derretirse del sudor, hasta quedar extasiados, sin fuerzas. Hermanos, qué contraste de actitudes. Qué contraste de actitudes. Alguien alguna vez dijo: el vago solo vive de sus manos. El vago solo vive de sus manos. Porque lo único que hace el vago es robar. Es vivir de los demás. Pero el creyente debería ser lo contrario. Note que el texto dice: haciendo con sus manos. Haciendo con sus manos. Hermanos, en el idioma original hay una frase que describe este trabajo forzoso. Es haciendo con sus propias manos. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, no podemos exigir que otros trabajen en nuestro lugar, o beneficiarnos de lo que otros hacen en nuestro lugar. Eso no es trabajo forzoso. Eso no es trabajo duro. Esa es otra manera de robar. El texto bíblico enfatiza que en lugar de pedirle a otros que hagan lo que yo tengo que hacer, no es correcto. Cada uno de nosotros deberíamos ser responsables de trabajar hasta el cansancio con nuestras propias manos. Deberíamos nosotros esforzarnos por realizar un trabajo que sea honorable, que traiga la gloria al Señor y que redunde o resulte en el beneficio del cuerpo de Cristo. Hermanos, yo no sé si ustedes están viendo reflejados en el texto, pero esto está siendo muy duro para mí. Las personas vagas y ociosas utilizan sus manos solo para tomar lo que no les pertenece. Pero los creyentes deberíamos utilizar nuestras manos como un medio para proporcionar comida, para proporcionar refugio para nuestras necesidades. Pero no solamente para nuestras necesidades, también para suplir las necesidades de los demás. El apóstol Pablo constituye un claro ejemplo de lo que significa ganarse la vida trabajando para proveer, no solamente para sus necesidades, sino también para los de otros. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 34, y en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, vemos cómo el apóstol Pablo testifica de su arduo trabajo en el Señor. Ahora, de acuerdo con las palabras que encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 11, es el propósito de Dios que trabajen todas aquellas personas que están en condiciones de hacerlo. Que trabajen todas aquellas personas que están en condiciones de hacerlo. Note conmigo lo que dice 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Y nota lo que dice el texto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Sí. Una clara descripción de lo que significa ser un ocioso y ser alguien que trabaja.
El que trabaja es digno de su sustento y de su alimento. El que es ocioso y no quiere trabajar, no debería beneficiarse del fruto de los demás. Anda desordenadamente. Y lo peor es que tiene tiempo suficiente para estar metido en lo que no tiene que meterse. ¿Verdad que sí? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, es mucho más clara todavía al decir que el cristiano que no trabaja y que no provee para los suyos y que no provee mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera a Timoteo capítulo 5 versículo 8 declara estas palabras. Si eres un cristiano que no trabajas y que no provees para los tuyos, para los de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Ahora, note conmigo, hermanos, lo que dice el texto o cómo continúa este versículo 28. Haciendo con sus manos, ¿qué dice? Lo que es bueno. Hermanos, esta parte final del versículo 28 enfatiza el estándar de calidad de la labor realizada. Dios no espera de nosotros un trabajo de menor calidad que aquello que es bueno. La idea que comunica esta frase es que los creyentes debemos estar determinados, hermanos, únicamente, solamente en hacer con nuestras manos aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Lo que el texto está diciendo es que no deberíamos hacer cosas buenas como cosas comercialmente buenas. Lo que dice el texto es que nosotros como creyentes deberíamos estar haciendo lo que es bueno. En otras palabras, deberíamos realizar un trabajo satisfactorio. Eso es lo que está diciendo. Y hermanos, esto refuerza aún más el hecho de que Dios nunca aprobará ninguna contribución generosa que esté manchada por nuestro pecado o que provenga de una fuente deshonesta. Puedes estar trabajando hasta el cansancio. Usted puede decir, bueno, ok, yo no soy un ladrón. Yo no soy un ocioso. Yo soy un trabajador. Yo soy un tipo que se desgasta, que se agota en el trabajo. Pero si eres un trabajador que no estás haciendo lo correcto y lo bueno, no esperes que Dios apruebe lo que estás haciendo. Es muy probable que tú digas, yo no soy un vago, yo no robo a nadie, yo soy un trabajador. Pero si no estás haciendo con tus manos lo que es bueno y agradable delante de Dios, no esperes que Dios apruebe ninguna contribución generosa que provenga de lo malo, que provenga de tu pecado. Como creyentes debemos estar determinados en hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque lo que Dios quiere que hagamos es bueno, correcto y aceptable. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Ya hemos visto la primera advertencia. ¿Cuál es? Evita cualquier tipo de conducta deshonesta. Segunda advertencia, esfuérzate por realizar un trabajo honorable delante de Dios. Y finalmente, la tercera advertencia que nos ayudará a compartir con los demás del fruto honroso de nuestro trabajo es:
enfócate en el beneficio generoso de los necesitados. Enfócate en el beneficio generoso de los necesitados. Hermanos, aquí es cuando la cosa se pone buena. Aquí es cuando la mula bota a Genaro. Note conmigo lo que afirma la parte final del versículo 28. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hermanos, esta frase conclusiva del versículo 28 describe el propósito solemne que debe impulsar nuestros mejores esfuerzos para realizar un trabajo honroso, aun cuando eso implique mayor desgaste, aun cuando eso implique más cansancio físico. Hermanos, la palabra de Dios es sorprendente. Lo que encontramos en la primera parte del versículo 28 es la exhortación al trabajo honroso. Mientras que en la parte final del versículo 28 encontramos el propósito del trabajo honroso. ¿Cuál es el propósito que debemos perseguir para esforzarnos en nuestro trabajo? Como creyentes salvados en Jesucristo, deberíamos estar enfocados en el beneficio generoso de aquellos que tienen necesidad. Deberíamos pensar más en las necesidades de los demás que en nuestro propio beneficio personal. Especialmente si esta necesidad tiene que ver con un hermano en la fe del Evangelio. Esta precisamente era la práctica realizada por la iglesia primitiva en Jerusalén. Recordemos que los creyentes voluntariamente traían sus dineros, traían sus bienes materiales a los pies de los apóstoles, para que ellos distribuyeran estos recursos entre los necesitados. Como vemos en Hechos capítulo 4, versículo 35, en el capítulo 20, versículos 34 al 35. En su comentario acerca de este versículo, el pastor John MacArthur expresó las siguientes palabras y cito textualmente. Escuche, hermano. El deseo de un cristiano de obtener mayores ingresos debería estar motivado por el propósito de estar en capacidad de dar más y de ayudar más. Más allá de hacer provisión para las necesidades básicas de él y su familia, el cristiano prospera para poder dar. Como los demás aspectos de su vida, la ocupación de un cristiano, sea de forma directa o indirecta, debería ser, por sobre todas las cosas, ser un medio de servicio a Dios y a los demás. Fin de la cita. Sin embargo, amados hermanos míos, necesitamos ser honestos en reconocer que ningún ser humano busca o desea por sí mismo generar mayor cantidad de ingresos personales como resultado de su trabajo honroso, pensando en compartir sus riquezas para satisfacer las necesidades de los demás. De hecho, cada ser humano sobre la faz de la tierra piensa primero en sí mismo. Luego piensa en sí mismo. Y en última instancia piensa en sí mismo. La inclinación egoísta de nuestros corazones
nos lleva muchas veces a realizar hechos sumamente vergonzosos. Pero no porque estamos enfocados en el beneficio personal de los demás. La inmensa mayoría de las veces somos tentados a hacer hechos vergonzosos porque lo único que nos importa es añadir más riquezas a nuestras arcas bancarias y más bienes materiales a los que ya poseemos. Y hermanos, este es la confrontación directa del apóstol Pablo a la manera en la que muchos creyentes efesios vivían. Porque ellos pueden decir, mira, yo no soy un ladrón, yo estoy trabajando duramente y estoy siendo beneficiado personalmente de mi trabajo. Pero si estás siendo beneficiado de tu trabajo y no estás pensando en las necesidades de los pobres y de los demás, no esperes que Dios apruebe eso. Porque esa no es una actitud que se espera de alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Si estás siendo prosperado en tus bienes y estás alcanzando recursos, no es solamente para tu beneficio personal. No solamente es para mantenerte a flote en este mundo. Es para que también estés enfocado en las necesidades de aquellos que padecen necesidad. Especialmente tus hermanos en la iglesia. Seamos honestos en reconocer que son pocas las ocasiones en las que estamos dispuestos a sacrificar nuestro patrimonio. Son pocas las veces en las que estamos dispuestos a sacrificar nuestras riquezas personales. Son pocas las veces en las que estamos dispuestos a sacrificar nuestras ganancias para suplir las necesidades de alguien más. Especialmente si esta persona no es cercano a mí o si esta persona no es parte del círculo íntimo que me rodea. Solo la eficacia del poder transformador del Evangelio es capaz de cambiar este enfoque egocentrista que tenemos arraigado en nuestro corazón y llevarnos a considerar las necesidades de los demás miembros del cuerpo de Cristo más importantes que nuestras propias necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque se espera que usted y yo estemos dispuestos a compartir del fruto honroso de nuestro trabajo. Que usted y yo estemos dispuestos a compartir del fruto honroso de nuestro trabajo. La pregunta ¿es esa tu disposición en esta mañana? ¿Es esa tu disposición en esta mañana? ¿Estás enfocado en las necesidades, en suplir las necesidades de aquellos que tienen necesidad por encima de las tuyas? Es el deseo de tu corazón de compartir generosamente lo que Dios te ha dado como resultado de tu trabajo, no como resultado de robar, sino como resultado de tu trabajo con aquellos que padecen necesidad. ¿Qué valoras más en esta mañana? ¿Tu patrimonio familiar? ¿Tus riquezas personales? ¿Tu cuenta bancaria? ¿O las necesidades de tus hermanos? ¿Qué es más importante para ti? Que el Señor nos ayude a estar enfocados en el beneficio generoso de los necesitados. Antes de concluir, me gustaría recordarle lo que hemos aprendido en esta mañana. Y es que
Nuestro compañerismo cristiano debe reflejar las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. Mi propósito, amados hermanos, es que usted y yo manifestemos una conducta cristiana que esté alineada con nuestra identidad en el Evangelio. En la mañana de hoy, solo hemos considerado una de las 3 maneras que nos ayudarán a reflejar en nuestro compañerismo cristiano las actitudes que resultan de nuestra nueva vida en Cristo. Esta primera manera es compartiendo del fruto honroso de nuestro trabajo. Y cuando tenga la oportunidad, o cuando tenga 2 oportunidades más, estaré compartiendo las otras 2 maneras, cuidando el enfoque de nuestras palabras y evitando entristecer al Espíritu Santo de Dios. Cuenta la leyenda que una noche durante una campaña, Alejandro Magno no podía dormir y salió de su tienda a caminar alrededor del campamento. Alejandro Magno fue uno de los generales griegos más exitosos, de los que más alcanzó victorias antes del primer siglo. Se cuenta que mientras Alejandro Magno caminaba, se encontró un soldado durmiendo cuando estaba en su puesto de guardia. Algo bastante grave, ya que la pena por quedarse dormido mientras uno estaba de guardia era, en algunos casos, la muerte instantánea. El soldado comenzó a despertarse a medida que Alejandro Magno se acercaba, y reconociendo quién era el que estaba frente a él, el soldado temió por su vida. ¿Sabes tú el castigo por quedarse dormido mientras está de guardia?, le preguntó Alejandro Magno al soldado. Sí, señor, respondió el soldado con una voz temerosa. Soldado, ¿cuál es tu nombre?, demandó Alejandro Magno. Alejandro, señor. Alejandro Magno repitió la pregunta. Soldado, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro, señor, repitió el soldado. Una tercera vez y en voz más alta preguntó Alejandro Magno. Soldado, ¿cuál es tu nombre? Una tercera vez, humilladamente, el soldado le dijo. Señor, mi nombre es Alejandro. Entonces Alejandro Magno miró al soldado directamente a los ojos y le dijo. Soldado, o te cambias el nombre o cambias tu conducta. Esta historia ilustra de manera muy gráfica la verdad que hemos aprendido en la mañana de hoy. Ninguno de nosotros debería denominarse hijo de Dios o un cristiano seguidor de Jesucristo si no estamos dispuestos a manifestar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Te puedes llamar cristiano, puedes creer que eres un cristiano, pero si no estás viviendo como un cristiano, deja de aparentarlo. ¿Sabes por qué? Porque irás al infierno y a la condenación eterna. Jamás podremos decir que somos seguidores de Jesucristo, creyentes en Jesucristo, y no vivir de acuerdo a lo que somos. O eres cristiano o deja de aparentar que eres cristiano.
Si eres un cristiano en Jesucristo, deberías vivir y manifestar la conducta que está alineada con lo que eres. Todos nosotros somos responsables de reflejar en nuestro compañerismo las virtudes de nuestro Señor. Ahora, si estás en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Eres un cristiano genuino? Pues vive como un cristiano genuino. Hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos en pie? Y vamos a orar en esta mañana, responder al Señor en esta mañana, de acuerdo al mensaje que hemos recibido de parte del Señor. Oremos. Amado Señor, oh Padre glorioso, digno de gloria, de honra, de majestad. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti para rogarte, Señor, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, este ha sido un mensaje duro para mí. Espero, Señor, y tengo la confianza en tu palabra, en que también haya sido un mensaje duro para mis hermanos. Sin embargo, Señor, entiendo que este es el deseo de tu corazón, que viva y actúe de esta manera. Tú deseas que como tu Hijo viva como Jesucristo, actúe de acuerdo a lo que ahora soy en Jesucristo. Así que te pido, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo, Señor, a nuestra nueva identidad en el Evangelio. Que nuestra conducta refleje la conducta de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo, las actitudes de Jesucristo. Señor, tú sabes que muchas veces no vivimos conforme a esta verdad. Es muy probable, Señor, que muchos de nosotros estemos viviendo en contra o contrario a lo que hemos enseñado en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones si ese es el caso. Que tú nos hagas volver a ti. Porque queremos ser una iglesia que te honra y que te glorifica. Y que vive en Jesucristo. Y por Jesucristo. Y para Jesucristo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.